¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, lo prometido es deuda y os prometía hace un par de vídeos hacer uno de Nico Williams. Y lo voy a hacer. Voy a contar lo que yo sé de Nico Williams, hasta donde me dejan contar, y os voy a explicar por qué el extremo del Athletic Club y de la selección española está a tiro del Real Madrid. Porque es una opción para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. No estoy diciendo que el Real Madrid vaya a fichar sí o sí a Nico Williams, sino que Nico Williams está a tiro del Real Madrid. Hay muchas razones que explican esta afirmación y no es, ni muchísimo menos, la primera vez que el pequeño de los hermanos Williams está en la órbita del Real Madrid. Estuvo cerquita del Real Madrid justo la temporada en la que terminaba contrato, pero el Real Madrid en aquel momento lo apostaba todo en esa banda izquierda a Vinicius y no se planteaba ninguna otra alternativa, porque además en la plantilla tenía también a un Rodrigo que por aquel entonces metía goles. Era cuando Rodrigo metía goles. Era cuando Rodrigo no era un meme futbolístico ni una máquina de batir récords negativos. Era cuando Rodrigo desde el banquillo era un jugador importante que le aportaba al Real Madrid muchísimas soluciones. Por eso, antes de la Eurocopa de 2022, antes de que Nico Williams estuviera en la órbita y negociando con el FC Barcelona, estuvo cerca y sus agentes se lo ofrecieron al Real Madrid y el Real Madrid dijo que no encajaba, que no interesaba, que sabían que era un excelente jugador. Hablábamos de que por aquel entonces Nico tenía 20 años, no había cumplido los 21, pero al Madrid no le encajaba. Ahora el escenario es otro, pero vamos a situarnos en ese verano del 22, en esa Eurocopa. El Real Madrid acaba de ganar la Liga y la Champions con Ancelotti y Nico Williams viene de hacer una temporada, digamos, normal con el Athletic. Es verdad que ha hecho historia ganando la Copa después de tropecientos años, pero es verdad que para mí resulta ser el mejor jugador de la selección española en la Eurocopa. Mejor que Rodri, mejor que Carvajal, por supuesto, mucho mejor que Lamine Yamal. Y en aquella Eurocopa, los jugadores del Barcelona convencen a Laporta y a Deco para que fichen a Nico Williams. Nico entonces acababa de renovar con el Athletic y tenía una cláusula de 58 millones de euros. Una cláusula perfectamente asumible para todos los grandes europeos. Bueno, para todos los grandes clubes europeos, menos para uno. Menos para el Barcelona, un club que llevaba años en quiebra técnica y al que el rescate de las autoridades políticas y la invención de palancas vendiendo y revendiendo cosas que estaban vendidas permitió no acometer un descenso administrativo por impagos que es el que le tocaba. Más allá del descenso por el caso Negreira, el Barcelona, si no llega a ser por las palancas, insisto, algunas de ellas ficticias, vendiendo activos que ya estaban vendidos, habría descendido a segunda división porque habría incumplido los términos económicos de la ley del deporte. ¿Qué ocurrió en aquel verano? Que Lamine, Dani Olmo, Gavi, todos aquellos jugadores del Barcelona que querían llevarse a Nico Williams al club azulgrana hicieron mucha fuerza. Y a Nico le apetecía vestir la azulgrana, porque evidentemente cuando estás en el Athletic Club, si te llama el Barcelona o te llama el Real Madrid, das un salto clarísimo de calidad. Yo siento si alguien del Athletic se ofende conmigo, pero es evidente que tanto el Barcelona como el Real Madrid están un escalón por encima en grandeza, en dinero y en opciones de conquistar títulos de lo que lo está el Athletic Club, que es un grande de España, pero no es tan grande ni como el Barcelona, ni muchísimo menos como el Real Madrid. Por eso Nico quería ir al Barça, pero el Barça no tenía la capacidad económica de pagar su cláusula de rescisión. Y por lo tanto, aquel verano, Nico se quedó con las ganas de ir al Barcelona. Se quedó con las ganas absolutas de ir al Barcelona. Verano del 22, no, perdón, verano del 24, de la última Eurocopa, que me bailan las fechas, el año 22 fue el Mundial. El 22 el Madrid hizo Liga y Champions y el 24 también. Por eso es tan difícil recordar bien los años. ¿Qué ocurrió el verano pasado? El verano pasado el Barcelona ya no se planteaba el fichaje de Nico, puesto que
lo consideraba imposible y el propio Laporta dijo aquello de el tren de Nico para el Barcelona ya pasó. Pero de repente sus agentes lo ofrecieron al futbolista yendo a Barcelona. Y evidentemente Nico, Lamine, Dani Olmo, Cubarsí, Gavi, Pedri, todos los jugadores del Barcelona de la selección española querían a Nico Williams en el equipo azulgrana. Por eso Nico y los agentes de Nico se reunieron con el Barça. ¿Qué ocurrió? El Barça sí podía pagar la cláusula de Nico, que entonces seguía siendo de 58 millones, pero no podía garantizarle a Nico que sería inscrito en la Liga de Fútbol Profesional por mor del fair play financiero que sistemáticamente el Barcelona incumple año tras año. Claro, Nico, que ya se sabía la película que había vivido Dani Olmo unos meses antes, dijo: yo no firmo nada si no me garantizáis por escrito que puedo ser inscrito en la jornada 1 y me firmáis, en caso contrario, una cláusula liberatoria con indemnización para irme del Barcelona, cobrar dinero y ser agente libre. Evidentemente el Barcelona no podía firmarle a Nico Williams semejante cláusula y por eso Nico acabó renovando por el Athletic, que es su situación actual, renovado hasta 2035 y con un incremento de su cláusula de rescisión al 50% de los antiguos 58 millones. Es decir, ¿cuánto cuesta hoy Nico Williams? 87 millones de euros. ¿Sigue siendo un precio asumible para un jugador de su nivel y de su edad? Indiscutiblemente sí. En 87 millones, Nico Williams sigue siendo un jugador apetecible. ¿Por qué está a tiro del Real Madrid? Porque en el Real Madrid todo gira en torno a la figura de Vinicius Junior. Vinicius Junior quiere renovar por el Real Madrid, pero quiere ser el mejor pagado de la plantilla. El Real Madrid quiere renovar a Vinicius Junior y quiere convertirle en el jugador mejor pagado de la plantilla, pero no asumiendo el pago de una cláusula, de una prima de renovación que le equipararía a la prima de fichaje que cobró Mbappé el verano pasado cuando se comprometió con el Real Madrid. Hace 2 veranos, no este último verano. El Real Madrid ya se lo ha hecho saber a Vinicius y a sus agentes que no puede sentar el precedente de hacer algo que jamás ha hecho, que es abonar una prima por renovar, y por lo tanto o Vinicius acepta la oferta actual que le ha puesto el Real Madrid encima de la mesa, que supera los 25 millones de euros netos por temporada, o el Real Madrid tendrá que poner a Vinicius en el mercado. Y es en ese escenario en el que finalmente se rompieran las negociaciones, escenario que no quiere el Real Madrid, escenario que no quiere Vinicius, cuando entraría en escena Nico Williams. ¿Por qué? Porque el Real Madrid, aunque a Vinicius le quedaría solamente una temporada de contrato, sí tendría a un futbolista de 25 años y top mundial, casi Balón de Oro, 2 veces campeón de Europa, el único jugador brasileño que ha marcado en 2 finales de Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de todo, en el mercado. Y eso, a pesar de que solo tendría por delante un año de contrato, hablaríamos de un jugador de 150 millones de euros o más. Obviamente con destino a la Premier, que serían los únicos clubes capaces de pagar no solo los 150 millones de euros de traspaso de Vinicius, sino los 25 millones netos que quiere Vinicius para irse del Real Madrid o para quedarse en el Real Madrid. Él quiere, su pasta la quiere. Ahí el Real Madrid se quedaría sin Vinicius, que sería una pérdida muy, muy importante para el club, pero tendría 150 millones y evidentemente podría destinarlos al fichaje de Nico Williams, que cuesta prácticamente la mitad. Es decir, podrías pagar los 87 millones de la cláusula de Nico Williams y te seguirían quedando 50, 60, 63 millones de euros. Una cifra nada desdeñable y, por supuesto, el salario de Nico Williams en el Real Madrid no sería de 25 millones netos. Si uno compara, me meto en Transfer Market y la primera curiosidad que veo, que no sé si vosotros la sabéis, yo confieso que no la sabía, es que Nico Williams y Vinicius nacieron el mismo día, nacieron un 12 de julio. Lo que ocurre es que Vinicius nació un 12 de julio del 2000, por lo tanto cumplirá 26 años el verano que viene,
y Nico Williams nació un 12 de julio de 2002, luego cumplirá 24, es decir, a favor de Nico, que tiene 2 años menos. En cuanto a el rendimiento, evidentemente los números absolutos de Vinicius son superiores. Vinicius tiene más goles y más asistencias que Nico Williams, entre otras cosas porque lleva 2 años más en la élite. Pero si uno mira comparativamente los números, es decir, ratio de goles partido y ratio de asistencias partido, en el ratio de asistencias partido Nico Williams supera a Vinicius. En el ratio de goles por partido queda algo por debajo, pero es que Nico es un jugador mucho menos egoísta que Vinicius. Es un jugador que juega más para los demás. Y os digo una cosa, las asistencias de Nico Williams tienen más valor, porque es más difícil que tu pase de gol se convierta en gol cuando lo remata tu hermano Iñaki Williams o Guruceta o Jan Sanzet que cuando te lo remata Karim Benzema, Kylian Mbappé o Jude Bellingham. Es decir, es mucho más fácil para Vinicius dar una asistencia que acabe en gol que para Nico Williams dar una asistencia que acabe en gol, puesto que sus compañeros son mejores, los de Vinicius. Por eso los números de Nico Williams se superan en la selección, porque lo que tiene alrededor es mejor. Y por ahí el Real Madrid mira a Nico Williams como una opción por si no renueva a Vinicius, o según quién sea el inquilino del banquillo la próxima temporada, si es Xabi Alonso, también vería con muy buenos ojos el Tolosarra utilizar a Nico Williams en la banda derecha, con salida a su pierna natural, es decir, como toda la vida ha jugado un diestro por la derecha, como Luis Figo fue Balón de Oro jugando por la derecha siendo diestro, como Mitchell fue uno de los mejores extremos derechos de la historia del Real Madrid jugando por la derecha siendo diestro, como David Beckham hizo carrera y fortuna en el fútbol jugando por la derecha siendo diestro. Es decir, no pasa nada porque un diestro juegue por la derecha. Por eso el fichaje de Nico Williams también sería válido en el caso de la continuidad de Vinicius, pero ahí sí que el Real Madrid tendría que vender a jugadores como Rodrigo, como Camavinga o Fede Valverde, como Brahim Díaz, es decir, para fichar a Nico Williams siempre que se quede Vinicius, que es lo que quiere el club tendría que hacer caja. Así que apuntaos este nombre, madridistas, Nico Williams está a tiro, el jugador ya ha jugado la Europa League y no la conquistó con el Athletic Club, ya ha ganado un título con el Athletic Club, ya ha renovado con el Athletic Club y está jugando la Champions con el Athletic Club. Pero claro, esta temporada el Athletic Club tiene muy difícil meterse entre los 4 primeros. Y a Nico, cada año que pasa se le queda más pequeño el equipo de su vida. Por eso para él dar un salto a un club como el Real Madrid sería un paso adelante en su carrera. Así que insisto, apuntaos el nombre de Nico Williams. Veremos cómo pasan los acontecimientos, os iré contando todas las novedades de las que tenga conocimiento y con esto me despido de vosotros, a ver si el Madrid espabila en San Mamés. Lo dicho, hasta próximos vídeos y a la Madrid.